Bien, saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Esta mañana o esta hora o esta tarde o en este momento voy a transmitir lo que es el estudio bíblico que corresponde a un tema acerca de personaje clave de Éxodo a Deuteronomio. Y hoy corresponde la clase que otro faraón se opone a Israel. Hasta aquí hemos lo que la parte céntrica de esto que voy a hablar hoy es que discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias. O sea que al discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y vamos a ver que el versículo clave, los magos de el faraón, dice el capítulo 10, versículo 7 de Éxodo, dice que entonces los siervos de faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ese es el texto central del día de hoy. Bien, anteriormente vimos, en el estudio anterior, vimos cómo Israel era torturado dentro de la tierra de Egipto y cómo Dios misteriosamente o de manera soberana nació Moisés el libertador. En el capítulo 3, Dios llama a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo de la esclavitud. Ahora Moisés se encuentra dentro de Egipto, enfrente de Faraón. Y algo que ocurrió fue que surgieron plagas. Y Faraón sufrió 10 plagas ocurridas en 40 o 50 días, estando Moisés en Egipto pidiéndole: libera a mi pueblo para que me adoren afuera de acá de esta tierra. Dios favoreció a su pueblo y los egipcios pagaron el precio. Con cada plaga, Faraón y los egipcios fueron testigos de la existencia de Dios, su poder y su compromiso con sus hijos. O sea que vieron que Dios realmente tenía un gran amor y gran apego por sus hijos. Entonces, al negarse Faraón a liberar a los israelitas, se preparó el escenario para que Dios demostrara su fuerza, una fuerza poderosa, una fuerza inimaginable en contra de los dioses egipcios. Vamos a entrar entonces en tema de una manera un poco corrida, pero vamos a tratar de explicar cada parte. Bien, lo primero que vamos a ver, y hemos visto, y lo primero que vamos a ver es que los magos de Faraón reconocen la mano de Dios. O sea, imitación de los milagros. En esta primera parte vamos a ver la imitación de los milagros. En Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2, capítulo 7, versículo 8 al 13, del verso 19 al 23 y el capítulo 8, versículo 1 al 7. Éxodo nos muestra la reacción de Dios ante el duro maltrato de Faraón a los israelitas. Eso es lo que ya dije en algún momento. Pero Dios intervino varias veces para proteger a sus hijos. Él ordenó a Moisés que confrontara a Faraón. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 18. Entonces Faraón se enfureció y respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Este término, oiga su voz, es obedezca a ese Dios. ¿Quién es para que yo lo obedezca? ¿Por qué obedecer a ese Dios que tú adoras o al Dios de Israel? No sé, no conozco a ese Dios. En Egipto había muchos dioses y han existido muchos dioses durante generaciones. Este faraón le era fiel a todos esos dioses. Entonces Dios preparó a Moisés y a Aarón para que regresaran a la corte. Lo vemos en el capítulo 7 de Éxodo,
para hacer milagros con la vara. Entonces Dios comienza a mostrarse y a demostrarle milagros. Más sin embargo, habían ciertos magos que hacían hechicería. La hechicería pronto se hicieron evidente. La vara de Aarón devoró, la vara de Aarón, Dios le dijo que la tirara al suelo. Y luego los magos, y la vara se convirtió en serpiente. Y luego los magos también tiraron la serpiente. Pero también los magos tiraron serpientes y tiraron varas, y se convirtieron en serpiente. Entonces la vara de Aarón la devoró a ellos. Esta demostración no tuvo efecto en Faraón y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Los hechiceros de Faraón pudieron imitar las dos primeras plagas. Las dos primeras plagas. La serpiente y la otra con respecto de que hubieron varias plagas. Los hechiceros pudieron aplicar encantamientos, hechicerías, pero los hechiceros no pudieron, no siguieron. Al principio el corazón de Faraón permaneció duro y no dio atención tampoco a esto. Pero luego Faraón les dijo a Moisés y a Aarón: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo. Capítulo 8, verso 8. Pero una vez que las ranas se fueron, cambió de opinión. Cuando enfrentamos situaciones desgarradoras, hermanos, podemos estar seguros de que Dios lo ve y a él importa. El mundo puede ofrecer imitaciones de soluciones, pero para estos problemas, es cierto, la gente nos dice: hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro, esto y esto y otro. Pero podemos confiar en que Dios intervendrá en el momento adecuado y desplegará su poder inigualable. Dios también puede utilizar a las personas. Eso nos da a entender a nosotros que debemos de confiar totalmente en Dios, independientemente de la respuesta de los hombres, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios se manifestó. Ahora, la siguiente parte, siguiendo con los textos bíblicos, capítulo 8, versículo 16 al 19, vemos el poder incomparable de Dios. Obstinado y orgulloso, el faraón se aferró a su limitado poder como rey, pero el poder ilimitado de Dios estaba a punto de ser desatado en medio de Egipto. Los hechiceros de Faraón no pudieron imitar los milagros de las plagas y dijeron: dedo de Dios es este. Versículo 18 al verso 19. Reconocieron a quién se enfrentaban, pero el original dice que dedo de algún Dios es este. No estaban reconociendo al Dios verdadero. Ellos dijeron: dedo de un Dios es este, uno de los dioses, porque los egipcios tenían la tendencia a adorar a muchos otros dioses. Pero Faraón continuó testarudo y persistente. Se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho, porque ya Dios había dicho que Faraón se iba a endurecer. Desatendió lo que Dios estaba haciendo. No le importó. No me importa que sea un Dios poderoso, no me importa que sea un Dios fuerte. Yo seguiré ignorándolo. Y los faraones vieron que de verdad que el poder de Dios no tiene rival y sus planes no serán frustrados. Así como él estaba obrando en favor de los israelitas, hermanos, también actúa a nuestro favor. Cuando buscamos su rostro, comenzamos a discernir su voluntad, y depende de nosotros si cederemos a ella. En otras palabras, no seamos como Faraón, tan atrapados en su propia agenda que endureció su corazón y voluntariamente se hizo el desatendido de lo que Dios estaba haciendo. Interesante, Salmos 32, 8 al 9. Nosotros no tenemos que ignorar los planes de Dios. Bien, pasemos a la siguiente parte de este estudio bíblico, bajo el tema otro faraón se opone a Israel. Y la verdad central es: discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias.
Éxodo 17 mencionaron los magos. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que todavía que Egipto está destruido? La siguiente parte que vamos a ver de este estudio: los funcionarios de Faraón temen al Dios de Moisés. Vamos a ver obedecer las instrucciones del Señor. Vemos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 20. Ni los egipcios, hermanos, ni los egipcios ni el faraón entendieron que estaban en una batalla sobrenatural con un Dios que no conocían. Era un Dios verdadero, un Dios legítimo, no era un Dios falso. Pero la sexta y séptima plaga afectaron directamente a los funcionarios de Faraón. Le brotaron úlcera, capítulo 9, versículo 11, verso 20 y verso 21. Entonces, a partir de la sexta plaga, no fue Faraón quien endureció su corazón, sino el Señor que se lo endureció a él, dice el texto bíblico. O sea que fue Dios que se lo endureció a él. Entonces, interesante. La implicación es que después de negarse repetidamente a liberar al pueblo de Dios, la mente de Faraón no cambiaría. Dios mostró misericordia a los egipcios al advertirles que se pusieran a salvo antes de que comenzara a caer el granizo. Verso 19. Nunca fue su propósito destruir a los egipcios, sino liberar a su propio pueblo de la esclavitud. Verso 15 al verso 17. Después de ordenarle a Faraón que liberara a su pueblo para que pudieran adorarlo, verso 13, Dios reiteró que estaba enviando las plagas para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es el propósito: glorificarse y manifestarse a través de su palabra. Interesante, eso es lo que a Dios le interesaba. Dios, hermanos, nos hablará si elegimos escuchar. Si nosotros decidimos escucharle, Dios nos va a hablar. Él nos va a hablar. Sería prudente por parte de nosotros prestar atención a lo que Dios está haciendo y está diciendo y seguir sus instrucciones. Sería muy prudente que nosotros sigamos las instrucciones de Dios por el bien de nuestra propia alma y de las personas que están bajo nuestro cuidado. Sería prudente que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque de otro modo Dios siempre sale ganando. Dios nunca pierde, jamás, nunca ha perdido una batalla. Ahora seguimos con la historia impresionante de Egipto, o sea, de Israel con Egipto, o el Dios de Israel. Egipto yace ya en ruinas. Éxodo capítulo 10, versículo 3 al 7. Se ve que Dios mandó una serie de plagas para doblegar la voluntad de Faraón. Dios mandó una serie de plagas para doblegar a Faraón. Y Egipto yace en ruina. Aquí vemos que el Nilo se convirtió en sangre. Capítulo 10, versículo 3 al 7. El granizo, mire, vemos que miles de ranas cubrieron la tierra. Hubieron mosquitos y muchas moscas. Ustedes saben cuán terrible. Ustedes han estado en un lugar donde hay un montón de zancudos. Eso es insoportable. Ahí es donde uno necesita el repelente para poder eliminar todas esas moscas y zancudos. Pero no solo tuvieron mosquitos y zancudos, tuvieron miles de ranas que cubrieron la tierra. Hubo una lluvia o una tormenta de granizo que destruyó toda la cosecha. Después de eso vinieron las langostas que acabaron con lo poco que quedó de las cosechas. Después Faraón perdió su poder, seguridad, riqueza y aún el futuro de su propio hijo, porque perdió al primogénito. Y después de eso un montón de terrible. Ya no tenía autoridad, ya no tenía riqueza, hasta el valor lo perdió. Considerando las plagas en secuencia, es claro que Dios estaba tratando de llamar la atención de Faraón, diezmando progresivamente a Egipto y a todos sus recursos naturales: agua,
tierra, comida, ganado e incluso personas. Cuando los israelitas partieron definitivamente, no solo Egipto estaba en ruinas, también lo estaba la vida de Faraón. La vida de Faraón estaba destruida. Hermanos, dándole una aplicación espiritual a esta parte, podemos ver de que el pecado tiene un efecto acumulativo. A veces las elecciones de una persona ocasionan un descontrol hasta que su vida yace en ruinas. Pero gracias a lo que Jesús ha hecho, podemos tener esperanza. Escuchen, gracias a lo que Jesús ha hecho, podemos tener esperanzas. A través del arrepentimiento tenemos que pedir perdón, arrepentirnos. Tener arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de conducta, cambio de mentalidad que resulta en que pidamos perdón y nos alejemos de nuestra antigua forma de vivir. Podemos ser liberados y encontrar una nueva vida en Él. Lo primero que Dios quiere es que usted y yo seamos fieles. Nos acerquemos voluntariamente a su voluntad. Nos acerquemos a Él y que le pidamos a Él que me cambie mi vida, mi carácter, dame propósito. Muchas veces muchas personas piden porque es cierto, Dios nos libra del alcoholismo, Dios nos libra de adicciones. Es verdad, Dios nos puede librar o nos libra. Cuando venimos a Él, nos libra, pero entre más cercana es la relación que tenemos con Dios, más claro será el propósito de nosotros. ¿Escucharon? Vuelvo a repetir. Entre más cercana es la relación que tengamos con Jesucristo, nuestro Señor, más claro será el propósito de Dios en nuestras vidas. Ya no vamos a buscar ni que se nos conceda alegría o fiestas o peticiones, sino que vamos a querer obedecer su voluntad porque nuestro propósito número uno es ir a la eternidad con Dios. Obviamente tenemos que luchar por las cosas aquí en la tierra, trabajar decentemente, de manera legal, pero lo más importante es ir a una eternidad con Dios, estar en una eternidad con Cristo. Así que de eso se trata el poder de salvación o el plan de salvación. Entonces podemos pedir perdón. Siguiendo con la historia, ahora en esta parte vamos a ir a los israelitas despojan a los egipcios. Cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, resulta ser que Dios les dio una orden de que les pidieran a los egipcios alhajas, que les pidieran joyas. Ahora los egipcios alcanzaron el favor de los egipcios. Les dio gracia con los egipcios. Lo estamos viendo en Éxodo capítulo 11, versículo 1 al verso 3. Dios les dio permiso para pedir prendas a los egipcios, cumpliendo su profecía en Éxodo capítulo 3, versículo 21 al verso 22. Ya no iban a salir como esclavos, iban a salir como hombres libres. En su justicia entrega a los judíos los tesoros de los egipcios. 400 años de esclavitud sirviendo a los egipcios era merecedor que les dieran o les pagaran. Entonces Dios les aseguró que la riqueza de los egipcios fuera el pago para los israelitas. O sea que los egipcios libremente dieron tesoros que eran realmente regalos de Dios. En su justicia el Señor se aseguró de que su pueblo saliera de Egipto de esclavitud mucho mejor que como esclavos. Así que vemos en esta parte ahora, vemos que el botín de Egipto. Ahora, hermanos, ha muerto el primogénito de todos los egipcios. Ya ese fue un proceso terrible donde todo Egipto estaba lamentando, estaban llorando y estaban lamentando porque todos tenían primogénitos, todos tenían hijos. Acuérdense cómo comenzó todo este asunto. En el capítulo 1, el faraón mandó asesinar a todo hijo varón y que lo tiraran al río Nilo. Ahora estaban pagando las consecuencias, pero por desobediencia. Aún los judíos tenían que someterse bajo un proceso al cual Dios le ordenó a los israelitas
que pintaran los dinteles de la puerta con sangre de cordero. Tiene un significado de salvación, sí, tiene un simbolismo cristocéntrico, esa parte de la Pascua, esa parte también del primogénito. Pero Dios libró a los hijos de Israel, pero los egipcios sufrieron las consecuencias. En aquel entonces sucedió eso. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 29. Así que Faraón convocó a Moisés, a Aarón y los israelitas al palacio a medianoche y les ordenó: váyanse, lárguense de aquí. Lárguense, no los quiero ver más. No los quiero ver más. Quiero que se vayan de esta tierra. Imagínense. Dios restauró la dignidad de los judíos, recibiendo la riqueza de los egipcios, humillando a Faraón y poniendo temor en todos los egipcios. Capítulo 12, versículo 32 al 33. Hermanos, solo la intervención de Dios puede hacer o pudo haber causado todo esto. Solo la intervención, a que los egipcios miraran con buenos ojos a los israelitas después de la muerte de los primogénitos. Verso 36, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de su tierra. Querían: váyanse, váyanse, les damos todo, pero váyanse. Pero se tomaron el tiempo para dar a los israelitas todas las riquezas que pedían. Al bendecir a su pueblo con las riquezas de Egipto, Dios estaba restaurando la dignidad e identidad de los israelitas. Así que aquí podemos ver que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios restaura la dignidad de aquellos que vienen a Cristo. Cuando nosotros antes no éramos hijos, hoy somos hijos de Dios. Dios nos saca de esclavitud, del pecado, de adicciones, de cadenas espirituales que nos tenían atados. Ahora, por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo, somos libres. Somos libres para exaltar el nombre de nuestro Dios. Es un proceso, a veces cuesta, pero a veces es un proceso rápido para con cada individuo. Pero el propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Tal vez aquí en la tierra nunca llegaremos a ser tan perfectos, pero debemos de buscar el perfecto todos los días, que es Cristo Jesús. Interesante, hermanos. Interesante. Cómo Dios nos saca. Nos da un simbolismo de cómo Dios había sacado al pueblo. El propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto era para que le adorara y para que le sirviera. El propósito de Cristo para sacarlo a usted y a mí del mundo es para adorarle, para servirle y para salvarnos. Primeramente para salvarnos. Y ahí lo demás viene por añadidura. Todas las bendiciones que Dios nos da a través del tiempo, a través del servicio a Dios. Dios nos viene añadiendo muchas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que Dios añade bendición a aquellos hijos que le buscan de corazón. Hermanos, así como la terquedad de Faraón preparó el escenario para que Dios obrara milagros, Dios puede usar las dificultades en nuestra vida para mostrarnos su gloria. Hemos pasado circunstancias duras, claro que sí, hemos pasado situaciones duras, pero Dios lo que quiere es mostrar su gloria en nuestra vida. Sería prudente, o mejor dicho, recomendable, escuchar atentamente las instrucciones de Dios y aprender de su disciplina. Seamos discipulados, seamos enseñados. Si usted es un recién convertido, si usted es un recién nuevo dentro de la iglesia o está por mucho tiempo en la iglesia, busque y no sabe todavía qué es la voluntad de Dios, busque ser discipulado, busque ser enseñado, busque matricularse en un instituto, busque matricularse en un estudio bíblico, o pida a su líder, a su pastor, que usted quiere estudiar las escrituras, quiere crecer más en el conocimiento de la Biblia. No se pierda los estudios bíblicos que dan en su iglesia.
no se pierda ningún servicio, llegue antes de que comience. Y así le garantizo que en 6 meses, un año, usted estará creciendo en fe. Su vida estará siendo transformada. Sea fiel en la iglesia. Asista constantemente a la iglesia. No se desanime, no se desmotive. No sea que primero esté bien activado al principio y después ya hace bajar las revoluciones. No, cuando venga el desaliento, cuando venga la prueba, cuando vengan las sin ganas o los no deseos de buscar a Dios, usted diga, voy a seguir esto. Nadie me va a detener. Nadie me va a detener. Entonces sería prudente que escuchemos atentamente las instrucciones de Dios y aprender las disciplinas de Cristo. Debemos nosotros escuchar atentamente. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Faraón. Escuchemos atentamente las instrucciones de Dios y aprendamos de su disciplina. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Así como Moisés condujo al pueblo de Israel a la libertad de la esclavitud, Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Así que sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús en el desierto de este mundo hasta llegar a la tierra prometida, que es la eternidad. Debemos de seguirle a Él. Nos ha librado, hemos sido librados de la esclavitud y estamos siguiendo a Jesús a través de este desierto. Vamos a la eternidad. En lugar, hermanos, de seguir vacilando, inmediatamente obedezca cualquier mandato que Dios le haya dado a través de las Escrituras o la dirección del Espíritu Santo. Obedezca. Continuamente ore que el Señor luche por usted. Señor, pelea la batalla por mí. Yo no puedo solo, porque usted no puede solo. No podemos estar en este mundo y batallando solo. Y Dios nos va a dar la victoria sobre cualquier pecado que pudiera esclavizarlo. Así que busquemos de Cristo, busquemos su palabra. Así como Dios libró a su pueblo de Egipto, así también nos libra a nosotros. Y sabemos que todo el tiempo vamos a tener lucha. En el mundo tendremos aflicción, lo dice la palabra del Señor. Siempre recuerda ese texto, que en el mundo, creo que es San Juan capítulo 16, verso 31. Si mal no recuerdo, ahorita se lo busco. San Juan, deme un segundo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Lo dice San Juan capítulo 16, versículo 33, para que lo busque ahí. Por eso la verdad central de este estudio es discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias. Discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias. Así que le recomiendo que estudie la palabra del Señor, estudie las escrituras en su iglesia local, busque estudiar con otros hermanos la palabra del Señor para que crezcamos juntos en este caminar. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra oportunidad.